Vamos a entrar. Muy bien. Pues, antes que nada quisiera agradecer al comité organizador, al ingeniero Luis Gerardo Sánchez, al doctor Juan Carlos Royola y el resto del comité organizador por la invitación a esta plática que denominé como presente y futuro de la industria siderúrgica en México. Entonces vamos a dar paso a las primeras filminas. Quiero decir que la plática la estructuré dentro del contexto mundial de la siderurgia y posteriormente lo que hacemos aquí en México, en el estado de Coahuila, y qué retos, desafíos y oportunidades tenemos a nivel local, estatal, nacional e internacional. Empezaremos con la situación actual de la producción mundial de metales. Aquí vemos en esta filmina la ruta de una planta integrada de acero, partiendo de mineral de hierro, alto horno, convertidor al oxígeno y después los procesos de acabado. Y quiero hacer hincapié que la producción de metales actualmente representa el 40% de las emisiones de efecto invernadero a nivel mundial y consume el 10% de la energía total generada en el mundo. Entonces, es de vital importancia el impacto que tiene la industria siderúrgica. Nosotros tenemos aquí alrededor de 9.000 a 10.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y el 40% nos atañe a nosotros los que producimos metales, ¿sí? Además de eso, para obtener un metal primario, dígase acero, bueno, en primer lugar arrabio, ¿sí? O aluminio, necesitamos extraer 3.200 millones de toneladas anualmente. Aunque quisiéramos nosotros hacer una economía circular, no es posible. Actualmente nosotros tenemos, ¿el apuntador me lo dieron? No, ok. En el lado izquierdo podemos ver que en el 2020 tenemos 2/3, ¿sí?, de todo el mineral extraído y solamente hay 1/3 en reciclamiento. La meta es invertir al menos esto a 2/3 de reciclado y 1/3 de extracción. Esto quiere decir que aunque tuviéramos una economía circular perfecta, no vamos a ser suficientemente, ahora sí que optimistas, ni optimizar los procesos al máximo. Aún optimizando los procesos al máximo, tendremos que seguir extrayendo, ¿sí? Tendremos que seguir extrayendo mineral. En el caso nuestro, pues es mineral de fierro, con las consecuentes, ¿sí?, implicaciones que tiene esto. ¿Por qué? Porque la ley de los minerales cada día es menor y entonces tenemos que lidiar con esta situación real. Sí, nosotros tenemos que, en la ciencia de materiales, tomarlo como bastión para aspirar al menos a llegar a este punto. Sí, tenemos que hacernos uso de las nuevas tecnologías, como son inteligencia artificial, como son los procesos de automatización, SCADA, Internet de las cosas, entre otras, ¿sí? También necesitamos materiales para suministrar la suficiente energía eléctrica que requiere el sector. También necesitamos posibilitar materiales sustentables. También que podamos, al producir materiales, en este caso acero,
con mayor ciclo de vida y tratar de reciclar en forma infinita este mismo metal, en este caso el acero, ¿sí? Entonces, este es un índice que se llama el PIB del fundidor. Este PIB ilustra la capacidad, ¿sí?, y el desarrollo de un país. En este caso, nosotros tenemos un promedio global al 2016 de 14 kilogramos por habitante en el mundo. Sin embargo, Alemania ocupa el primer lugar con 65 kilos, lo cual nos da y nos dimensiona, sí, el desarrollo de este país. En esta otra filmina podemos ver este PIB de fundidor comparado con otros países y el número de vehículos producidos por cada 1000 habitantes. Como les decía aquí, Alemania, ¿sí?, en el gris, es el país que más kilos de fundición vacía por habitante. Paradójicamente, Estados Unidos, miren dónde está, como 32. Perdón, ¿no está Estados Unidos? Aquí está, ¿sí? Y Japón es el siguiente país que le sigue. Recordarán que estos dos países perdieron la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en donde están parados actualmente, ¿sí? Por los vehículos producidos, vemos que Japón es el que produce más vehículos por 1000 habitantes y le siguen Alemania. México se encuentra aquí. Nosotros producimos alrededor de 28 vehículos por habitante y tenemos un PIB del fundidor del número 14 kilos aproximadamente, o sea, estamos en el promedio mundial. Filmina ilustra el comportamiento de la producción mundial de acero en millones de toneladas desde el 1950, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, a la actualidad. Vean ustedes el brinco, ¿verdad?, el crecimiento prácticamente exponencial que ha tenido la producción de acero en el mundo. Con 189 millones de toneladas, actualmente, sí, al 2018, 1808, y en el 2023 se produjeron 1950 millones de toneladas, en donde el 50% lo producen prácticamente los chinos. Aquí tenemos en esta tabla en qué lugar estamos como productores de aceros en el mundo. Vemos que México está en el lugar básicamente 14, ¿sí?, rankeado en el lugar 14. China, como les dije, 928 millones de toneladas, ¿sí? La India le sigue, posteriormente Japón, Estados Unidos, ¿sí?, Corea del Sur y Rusia. Van a ver ustedes que eso tiene una consecuencia también en la contaminación, ¿sí?, en cuanto a contribución de dichos países. La situación de México es la siguiente. Nosotros, como dije anteriormente, ocupamos el lugar número 14, producimos alrededor de 20 millones, ¿sí? Tenemos una capacidad instalada alrededor de los 30 millones, exportamos 5 millones e importamos alrededor de 15 millones. Hay un déficit y esto es una oportunidad para el sector, ¿sí? ¿Cuáles son? Aquí podemos ver en qué se diversifica esta producción, ¿sí? Construcción principalmente, lo cual tiene sentido siendo un país, México,
emergente, ¿verdad? Y en vías de desarrollo, ¿sí? El resto se va a productos metálicos, casi un 20%, en maquinaria un 8% y en equipo eléctrico 1,3%. Sin embargo, fíjense ustedes, la industria automotriz ocupa un lugar muy importante dentro del sector consumidor de acero, ¿sí? Y como vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahí están un área de oportunidad muy grande para seguir creciendo en la producción de acero. ¿Cuáles son las plantas importantes aquí en México? Pues tenemos Ternium, ArcelorMittal, Altos Hornos, en stand-by ahorita, yo pienso que la tenemos que arrancar, y de acero. Así es como están los indicadores, ¿sí? El consumo nacional aparente es de 30 millones de toneladas, el consumo por cápita alrededor de 250, representa un 2% del PIB, un 7% del PIB industrial, casi un 13% del PIB manufacturero, más este número puede variar, algunos lo acercan a 900,000 actualmente, ¿sí? Empleados en forma directa e indirecta, ¿sí? Y emitimos 1.34 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero producido. Aquí se puede ver claramente cómo tenemos una deficiencia, ¿sí? En ciertos sectores de la industria del hierro y el acero. Por ejemplo, en la industria básica de hierro y del acero tenemos que el 52% son insumos importados. O sea, lo verde, verán, todos son insumos importados. Ahí se ve entonces la dependencia. Si tomamos minería de minerales no metálicos, pues tenemos ahí un 50% prácticamente. Si tomamos fabricación de maquinaria y equipo para industria metalmecánica, pues ocupa el 95%. Entonces, esto es un reto, un desafío para que todo esto se vuelva azul o nos acerquemos, ¿no?, a este nivel, ¿verdad? Entonces, este es un mapa que describe los estados que tienen injerencia directa en la producción de acero en el país, ¿sí? Podemos ver que en los estados con actividad mayoritarias, Michoacán, Coahuila, Veracruz, principalmente. Después se reparten en otros estados como son Nuevo León y Guanajuato y Puebla. Entre estos estados, Michoacán, Coahuila, Veracruz, Nuevo León y Guanajuato, se aporta el 85% aproximadamente de toda la producción de acero en la nación. ¿Qué impacto tiene la producción bruta y el acero en las entidades federativas? Pues en Michoacán es el primero, ¿no? Pues estamos hablando de Lázaro Cárdenas, creada en el sexenio de Luis Echeverría, ¿sí? ¿Sí? La participación en la rama estatal es pues el 100%. Coahuila es 4,78, no se puede soslayar. Es muy importante para Coahuila, ¿sí?, la producción del acero, ¿sí? Y tiene una participación prácticamente del 50% en la rama de la estructura estatal. Veracruz, no. ¿Sí?, 3 del 77. Y luego posteriormente vamos viendo que los estados que tienen menor producción de acero, pues van bajando en importancia la posición en cada estado. Aquí es la importancia local de la producción de hierro y acero en las entidades federativas. Esta es importancia local e importancia nacional. Vemos que en Michoacán la importancia local es del 50% prácticamente, ¿sí?, con una importancia nacional del 25%. Pero fíjense, aquí Coahuila es muy importante, ¿sí? La importancia local es del 107%, pero a nivel nacional es de un 25%. Eso se traduce en prácticamente los 5 millones de toneladas que es capaz
de fabricar AMSA, ¿sí? Y Veracruz con TAMSA tiene un 8.2% de participación a nivel local, con un 23% a nivel nacional. ¿Sí? Por municipios, pues ni qué decir, ¿verdad? Toco esto porque pues esto nos incumbe. Personal ocupado en Monclova, alrededor del 30%. Remuneración de salarios, pues podemos redondearlo un 50%. Entonces, esto ha impactado a esta región muy puntualmente. Haciendo un resumen, entonces, México ocupa el 14º lugar en la producción de acero, produce alrededor de los 20 millones, exporta 5.1 millones e importa alrededor de 15 millones. ¿Sí? Estados Unidos es uno de los más grandes importadores. ¿Sí? En los años 70 empezó la industria acerera de Estados Unidos a dejar de producir vía integral. Se quedaron unas cuantas como cuestión de estrategia nacional y le entraron al quite los japoneses y los coreanos. Cuando quisieron regresar, ya era too late, ¿verdad? Aquí hago un resumen de las empresas que tenemos en México. Tenemos AMSA, capacidad instalada a nivel mundial, pues no aplica. Capacidad instalado en México 5 millones de toneladas anuales. Estos son sus principales productos: acero plano, acero largo, estructural, aceros avanzados, acero para gas amargo, ¿sí? El número de empleados, 20,000, ¿sí? Valor comercial, estos datos pueden variar, ¿verdad?, de acuerdo a la situación financiera de cada empresa, pero lo doy como un indicador, ¿sí?, para tener alguna información al respecto. ArcelorMittal tiene una capacidad instalada a nivel mundial de 120 millones de toneladas. Es uno de los primeros productores en el mundo, de nacionalidad india. Sicarsa, que era Sicarsa, ArcelorMittal, tiene una capacidad de 7 millones, produce este tipo de productos. Aquí son iguales, pero también produce aceros para la industria eólica, ¿sí? Alrededor de 20,000 empleados y tiene un valor de alrededor de 22,000 millones de dólares, ¿sí?, a nivel global. Ternium tiene una capacidad instalada en todo el mundo, incluyendo aquí en Monterrey, en la región, en el estado de Nuevo León, pero también tiene plantas en Argentina y Brasil, ¿sí? En México tiene una capacidad instalada de la mitad de lo que tiene a nivel mundial, emplea alrededor de 14,000 a 16,000 trabajadores y 9,000 millones de dólares como valor comercial. Además de aceros largos y planos, produce también tubos y perfiles. AMSA también produce acero estructural y perfiles, y aceros avanzados, aceros automotrices. De acero, de aquí de Coahuila, es nacional, produce alrededor de 2 millones entre la capacidad instalada, ¿sí? Estos básicamente, sus productos es acero largo, alambrón y varilla. El número de empleados varía entre 10,000 a 12,000 y tiene un valor de alrededor de los 2,000 a 3,000 millones de dólares. Los otros, ¿sí?, tienen las mini acerías que están regadas por todo el país, principalmente en el centro del país hasta el estado de Puebla y Tlaxcala, ¿sí? Tenemos alrededor de 3 a 6 millones de toneladas, 15,000 a 20,000 empleados y su valor comercial. Canacero destaca que en México se utiliza 13.3 gigajoules de energía por tonelada de acero producida, y esto representa un 37.6 menos que el promedio mundial. ¿Sí? Tenemos también una menor cantidad de emisiones a la atmósfera por CO2, ¿sí?
y también coincide con este número que les marqué en la tabla, que es fuente de INEGI, ¿sí? Que son alrededor de 700,000 personas empleadas y que se ha aplicado últimamente una inversión de 14,000 millones de dólares, nada menos lo que es Ternium, ¿sí? Haciendo un comentario sin tanta alaraca como lo hizo Tesla, ¿sí? En los últimos 2 años prácticamente han invertido alrededor de los 5,000 millones de dólares, ¿sí? Y ahí están, ¿verdad? Esas empresas deben estar bienvenidas. ¿Qué hace ArcelorMittal en sus planes de investigación para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero? Lo pongo aquí para que veamos que también cuando estamos ligados a la industria siderúrgica, en este caso el país está ligado a un consorcio mundial, pues también hay una mayor oportunidad de que esos planes de investigación y desarrollo se apliquen también en el país, ¿sí? Entonces ellos están haciendo uso de energías limpias con base de hidrógeno, captura de CO2, eso es un camino viable, ¿sí? Que está en proceso todavía de desarrollo, pero que si nosotros el CO2 lo volvemos a reintegrar en algún ciclo productivo, ¿sí? Por ejemplo, el CO2 se reacciona con CaO, pues se vuelve otra vez caliza, ¿verdad? ¿Sí? Si en un momento dado reaccionara, ¿sí? Con el sodio, podría formar carbonato de sodio, y si este está en solución acuosa, pues podría producir bicarbonato de sodio. Entonces, ahí están estos retos de captura, tecnología, un sistema de reciclaje utilizando los gases de escape. Nosotros vemos que por la chimenea, ¿verdad?, que salen esos gases de escape que van calientes, ahí está una oportunidad de recuperación de energía. La producción, ¿sí?, con energías renovables, eólica, solar, ¿sí?, también las hidroeléctricas. En este caso, hay que optimizar los procesos actuales y los materiales reciclados, incentivar, ¿sí?, las economías circulares, entrarle, ¿sí?, a la carrera de la digitalización y optimización de los procesos, meterse en colaboración, alianzas locales y mundiales, ¿sí?, y adquirir compromisos. Esto es muy importante. Ellos se comprometieron en un consorcio mundial a tener 0 emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Entonces, eso va a requerir de muchas concurrencias, la gubernamental, la de la población, la propia de las industrias, la académica, la educación. Es importantísimo, ¿sí?, que al querer subirnos a este tipo de tecnologías, al incurrir, ¿sí?, y utilizar esas tecnologías e innovarlas, ¿sí?, requerimos de ustedes, jóvenes, de los profesores, de los investigadores, pero como vamos a ver, el Producto Interno Bruto que se dedica a la investigación en México no es un secreto, ¿verdad?, que es muy bajo, es bajísimo comparado con los países desarrollados como Alemania. Entonces también tenemos que ser inteligentes para que ese peso, como dice la canción, el medio peso, ¿se acuerdan? Que con medio peso compré una vaca, y esa vaca medio becerros, y así, ¿verdad?, va haciendo roncha, y al último dice que ese medio peso se lo prestaron, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, con inteligencia, coordinación, ganas también, ¿verdad?, quitarse, ahora sí que mitos y cuestiones ideológicas,
¿sí? Ponernos, sentarnos a las mesas, todos los actores, para poder, ¿sí? Aprovechar esa cantidad que es baja y desarrollar la industria siderúrgica de México. Aquí simplemente menciono, ¿sí?, que Ternium también tiene prácticamente los mismos compromisos y también está comprometido a nivel mundial. ¿Qué hace AMSA? AMSA también tiene unos programas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, sustitución de carbón por gas natural. Nosotros somos deficitarios en carbón coquizable, ¿sí? ¿Saben quién tiene las mayores reservas de carbón en el mundo? ¿Qué país? Rusia, No, en el mundo. el mundo. ¿No? USA. Estados Unidos. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos van a dejar de usar carbón? No. Actualmente la mayor porcentaje de energía eléctrica utilizan el carbón para la producción. Están retardándose para entrar a todos los convenios internacionales, ¿sí? Porque tienen esa reserva. Evidentemente, las termoeléctricas con base de carbón, ¿sí?, son muy eficientes, tienen turbinas de última generación, prácticamente atrapan todo el azufre en forma de CO2, le están dando canalización al CO2 en proyectos de captura, ¿sí? Pero ahí está. Nosotros, ¿cuánto creen que representan los yacimientos de carbón en México a nivel mundial? ¿Cuál es el porcentaje, la contribución? ¿Algún número? Un 2. Más o menos. Casi, calientito, la mitad, ¿no? Menos del 1%, 0.9% son las reservas de carbón, ¿sí?, en México, a nivel mundial. Y la mayor parte está en el estado de Coahuila, un poquito en Sonora y otro poquito en Oaxaca. Ya no hay más, ¿sí? Entonces, de acero también tiene algunos compromisos ambientales. Quiero decir que tanto AMSA como de acero no tienen compromisos a nivel global. Entonces, ahí también está un reto para nosotros, ¿sí?, que estas empresas que son prácticamente mexicanas incursionar en esas alianzas a nivel mundial. Bueno, ¿cuáles son las necesidades? Ahora, jóvenes, pongan atención. ¿Sí? Pues tenemos que entrarle a todo esto más esto. Si queremos realmente ser una industria siderúrgica competitiva, ¿sí?, y que nos pueda traer bienestar, buenos salarios, pueda contribuir a la salud de los mexicanos, ¿sí?, y a todos estos requerimientos que necesitamos como nación, ¿sí? Mecánica de fractura, ensayos mecánicos, para ustedes son familiares estos, ¿sí?, ensayos no destructivos, diseño, ustedes como mecánicos, aquí microscopía, ¿verdad?, de todos tipos, óptica, de barrido, los grupos de fundición, tecnologías de gestión, mecánica computacional, análisis químico, soldadura, transporte, biomateriales. Todo sustentado aquí, ¿verdad?, apoyando estos rubros, estas necesidades con física del estado sólido, con fenómenos de transporte, con termodinámica y cinética. Mis estudiantes, cuando insisto y no me canso, ¿verdad?, de decirles de esto, dentro de sí dicen, ya va a empezar este señor con eso. Entonces, pero no hay otra. Estudiamos una carrera de ingeniería y la ingeniería requiere, ¿sí?, y exige estos conocimientos. En el perfil del egresado, ahí se describe, ¿verdad?, que debe ser capaz, ¿sí?, de adoptar tecnologías, innovarlas, hacerlas más productivas, ¿sí?, con el conocimiento adquirido en estos rubros. Y bueno, siempre también, en ninguna de mis pláticas va a faltar mi amigo y el amigo de muchos, porque da de comer y da de comer bien, el diagrama hierro-carbón. En este caso,
nosotros tenemos esta parte del diagrama hierro-carbono, ¿sí? Tenemos dos puntos importantes. Una transición del estado líquido al sólido, en donde controlamos la limpieza del acero que vamos a tratar aquí para que tenga una buena calidad. Si yo aquí cometo errores, hay segregaciones, hay defectos, pues aquí yo no puedo hacer milagros. ¿Okay? Este es el ejemplo, ¿verdad? Cómo es el desarrollo de los aceros avanzados y otros aceros actuales, modernos, y vemos, por ejemplo, nosotros hacemos aceros HSLA de alta resistencia y baja aleación por sus siglas en inglés, pero ya tenemos también los de fase doble, ¿sí? Los aceros TRIP, etcétera, y también por aquí podríamos colocar a las fundiciones de hierro nodular. Entonces, todo esto es lo que necesitamos desarrollar nosotros. Son aceros que están dentro de este rango, o sea, dentro del rango de bajo carbono, y con cierta cantidad de elementos aliantes podemos obtener estas propiedades para obtener lámina automotriz, por ejemplo, aceros con efecto de memoria, etcétera. Y bueno, esta es la radiografía, ¿verdad? De cuando alguien tiene un esguince, va, se toma una radiografía, el doctor llega y le dice, pues, tiene ahí el quinto metatarsiano del pie del dedo gordo del pie derecho, ahí tiene una pequeña fisura y todo. Eso es lo que lee el doctor. Esto es lo que nosotros debemos, esta es nuestra radiografía, la interpretación de este tipo de diagramas, el uso, ¿sí? Nos permite obtener las propiedades que se buscan en este punto. ¿Cuáles son los retos globales de la industria del acero mundial y México? Los dos principales: la reducción de gases de efecto invernadero y la generación de electricidad. Así es como está el mapa mundial, miren aquí, 37.150, ¿sí?, millones de toneladas de CO2 se generan en el mundo. Y como se los dije anteriormente, aquí está, tenemos China, Estados Unidos, Rusia, la India y por aquí Japón, ¿verdad? Nosotros, miren, no llegamos a 1 millón. ¿Sí? Aquí se ve, China produce 14,000 millones de toneladas, ¿sí?, de CO2. Y aquí están como les decía yo al inicio de mi plática, estos son China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón. Este es el trazo histórico de las partes por millón de CO2 que se han generado a través, ¿sí?, de la edad de hielo, ¿sí? Y a partir de 1911, miren cómo crece, ¿verdad? Teníamos 300 partes por millón y ahora tenemos 420 partes por millón. Las normas europeas cada día son más estrictas en cuanto a partículas emitidas, los famosos NOx y los hidrocarburos, ¿sí? Vemos, aquí teníamos de 80 a 100 y ahora estamos en 4.5, ¿sí? Aquí teníamos 500, ahora 80. Este es el volumen de electricidad generado a nivel mundial en teravatios. Vean ustedes aquí, para el año 2020 fueron 28,466 teravatios. En el 2023 se dice que son alrededor de los 37,000 teravatios. Estas son las alternativas que hay para el año 2050, ¿sí? Se estima que la generación eléctrica mundial aumentará a 60,000 teravatios por hora, ¿sí? ¿Y cuáles son las alternativas? Pues son las energías limpias.
Estamos hablando de la eólica, la solar, principalmente, ¿sí? Y aquí podemos ver que este gráfico significa energía solar, ¿verdad? ¿Sí? Es la tendencia mundial. Vean ustedes que el carbón actualmente ocupa un lugar muy importante. Actualmente el 70% de la generación de energía eléctrica, sí, básicamente es a base de carbón o gas natural. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cuáles son los factores que influyen para ese crecimiento de esa demanda de generación eléctrica y además, consecuentemente, de la generación de gases de efecto invernadero? Pues el PIB de cada país, la infraestructura que se tiene que desarrollar, el crecimiento de la población mundial, la protección de costas, la energía sustentable. Si esto sube, el consumo también de acero va a subir. El concepto de economía circular requiere reuso, recuperación, reciclamiento, rediseño, reducción y remanufactura, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Extracción del material, procesamiento del material, manufactura, su uso, su retiro, su tratamiento y disposición, ¿sí? Y también aquí tenemos que desechos y las emisiones, ¿ok? Entonces, para poder hacer todo esto en el ciclo primario, que es prácticamente desde la prospección de los minerales, su explotación propiamente dicho, su concentración, ¿sí? Y luego ya su obtención primaria, ¿sí? Requiere pues de energía. Para contrarrestar esto tenemos que seguir este círculo y podemos ver que aquí el valor de las partes interesadas sube con una manufactura sustentable basado en este diseño de economía circular. Ahorita estamos acá con la manufactura tradicional, estamos tratando de entrar a la manufactura tradicional y la esbelta, y nuestra tendencia es a ir hacia una manufactura en verde. Aquí, como les decía, tenemos exploración, minado, procesamiento, materias primas, diseño, producción, uso y reuso, colección, reciclamiento. Todos estos, cada una de estas actividades, ¿sí? Ahí dan a un desperdicio, y ese desperdicio puede ser reutilizado, ¿sí? Que es lo que se recomienda. Aquí tenemos las toneladas de CO2 por tonelada de acero que se producen partiendo de fuentes primarias de mineral, como es la vía que tenemos en AMSA, ¿verdad? Que tenemos vía alto horno, convertidor, ¿sí? Esto es, y esto ya funcionó esto, es utilizando 100% de chatarra. Y así está el panorama de la producción global de crudo para el 2050. Vean que el 70%, ¿sí? Actualmente se produce por la ruta del alto horno, ¿sí? Para el año 2050 tenemos que ir a la mitad de eso, y con implicaciones medioambientales también. El 25% se produce por rutas de utilización de chatarra, ¿sí? Va a crecer, tiene que crecer, ¿sí? Y el 5% por rutas de reducción directa, ¿ok? Aquí podemos comentar que la única patente en su momento que tenía México en la industria del acero era la famosa HIL, hojalata-lámina, que fue vendida a Ternium y ahora ellos tienen OX, ¿verdad? Pero bueno, eso es digno de otro comentario. Entonces, ese proceso de reducción directa era una patente mexicana,
¿sí? Y que estaba a la vanguardia en su momento. Entonces, esta ruta tiene que ser experimentada. Aquí se ve en este gráfico las emisiones globales por cada actividad, ¿sí?, de producción de metales. El acero tiene 3.7 gigatoneladas por año, el aluminio 1, el níquel 0.01, pero tonelada de CO2 por tonelada de metal producido, fíjense, 7 veces más el aluminio, ¿sí? O sea, la producción de aluminio primario es energéticamente más grande que la producción de acero. Y bueno, aquí tenemos la metalurgia lineal, la metalurgia circular y la metalurgia reintegrativa, en donde vemos la energía sostenible, cómo tenemos que producir subproductos como nuevas materias primas. AMSA, podemos hacer un cálculo, todos los finos que están confinados de sinter, de polvos del convertidor, sí, principalmente de horno de arco eléctrico en menor proporción, pero estos dos primeros son inmensos, son millones de toneladas que ahí están esperando, ¿sí?, su uso, una reutilización. Tienen valor, tienen F2.3, algunos tienen también carbón. Entonces ya hay industria del briqueteado a nivel mundial, estar briqueteando y meterlo al 100% en los altos hornos, estos materiales. Ahí hay un reto también para nosotros. Tenemos la materia prima, sí, ahí la tenemos, ya no necesitamos extraerla, ahí está. Necesitamos reciclarla, ¿verdad? Y eso se hace con ingeniería, ¿verdad?, con lana también, ¿sí? Eso no puede ir exento. Este es aquí nada más rápidamente, voy a pasar lo que están haciendo algunas compañías mundialmente en la reducción de emisiones de gases a la atmósfera, concretamente CO2. En este caso utilizan el gas de coquización, fíjense. El gas de coquización, sí, también lo están utilizando los chinos. ¿Por qué? Porque tiene un alto porcentaje de hidrógeno. Y aunque no es hidrógeno verde, ¿sí?, se puede reutilizar para la reducción directa de los minerales de fierro, ¿sí? Esto puede reducir con este tipo de tecnologías alrededor de un 30% de las emisiones de CO2. Muchas compañías de este tipo, su compromiso es que para el 2030 tengan una reducción de al menos el 30% de sus emisiones. Aquí está Voestalpine, ¿sí? Este es el estado ahorita en Linz, allá en Austria, 3 altos hornos. Para el 2027 se van a convertir en híbridos, ¿verdad? Alto horno, horno eléctrico, como si ya se tienen AMSA, ¿sí? En Donawitz tenemos que para el 2027 un solo alto horno y un horno eléctrico, ¿sí? El proceso LD, que es el convertidor, nació en Linz-Donawitz en 1953. Bessemer, ¿sí?, 100 años antes tenía un proceso de producción de acero utilizando el aire. La poca cantidad, bueno, la tercera parte, no, es el 21%, no la tercera parte. La quinta parte del aire es oxígeno, y el oxígeno es el que llega y refina, se lleva las impurezas que contiene la rabia líquido, ¿sí? Entonces el proceso de refinación, él 100 años antes ya había establecido esas ecuaciones. ¿Por qué no lo hacía? ¿Por qué no? Porque no había oxígeno puro. Después de la Segunda Guerra Mundial se viene un desarrollo, se obtiene el oxígeno puro y vienen los famosos LD, Linz-Donawitz, ¿sí?, que después son los famosos BOF, ¿verdad? Basic Oxygen
furnace, ¿sí? Entonces, pero esa es la historia, y esto ilustra también cómo el conocimiento puede estar ahí, pero a veces faltan las armas para poder llevar a cabo una tarea, un reto, ¿sí? Bueno, con eso van a reducir el 30% de emisiones. Este es otro, esto lo puse intencionalmente porque esto nos incumbe. Nuestra ley de los minerales de fierro cada día es más baja y nosotros podemos incursionar en estas tecnologías, ¿sí? Para aprovechar esos minerales con ley baja de fierro. Y esto pues es una ilustración de última tecnología, ¿verdad? Se llama una reducción, ¿sí? Utilizando plasma e hidrógeno. Se mete el mineral, se mete el gas, este es un electrodo hueco con energía, se calienta, se convierte el plasma y ese plasma produce, además de la reducción, la fusión, ¿sí? Y obtenemos un hierro de primera fusión, ¿sí? En un solo paso. Este también es Voestalpine. Este es otro ejemplo donde se utiliza gas de coquización. Y aquí están los chinos, ¿va? Los chinos no tienen gas natural, tienen carbón, ¿sí? Entonces coquizan y resulta que ese gas de coquización tiene el 62% y por lo tanto puede ser utilizado como reductor, convirtiéndose, pues como les dije, como un proceso azul, ya no gris, azul, tirando a verde. Bueno, esos son los retos. Ellos sí le entraron al Convenio Mundial de Reducción Cero en el 2050. Conclusiones globales, ¿sí? De 9 a 10 mil millones de toneladas de CO2 se producen anualmente y representan el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? ¿Quiénes son los que más emiten gases? El acero, ¿sí? El cemento, los productos químicos y petróleo y gas. Fíjense, ahí está, hermanitos, el acero y el cemento. No podemos prescindir de ellos como nación. Simplemente, como voy a decir más adelante, el gobierno actual se compromete a construir 1 millón de viviendas en este sexenio. Necesitamos acero, necesitamos cemento. Pero son contaminantes. El reto es cómo minimizar eso, ¿sí? Entonces, la industria global del acero produce actualmente entre 2.3 a 2.8 mil millones de toneladas de CO2 cada año, ¿sí? Representa del 7 al 9% de todas las emisiones de CO2. La Asociación del Acero Mundial, que fue una de las fuentes en la que me basé para toda esta información que les he presentado hasta ahorita, INEGI, Canacero y la Asociación Mundial del Acero, que tiene cada año un evento en donde se ven los avances tecnológicos de esta industria, ¿sí? Ellos dicen que la producción mundial del acero podría alcanzar entre 2.500 a 3.000 millones de toneladas anuales para el 2050, ¿sí? Y por lo tanto, sí, la descarbonización de esta industria es imperativa. ¿Qué se necesita además? ¿En dónde necesitamos incidir para que esto se logre? En mejorar las eficiencias energéticas, el uso de tecnologías limpias, como el hidrógeno verde, la transición a energías renovables y la reutilización, el famoso círculo verde que les mostré. Conclusiones para México. Nosotros tenemos un enorme potencial, ¿sí? Pero tenemos barreras y retos también en infraestructura, innovación tecnológica, educación, digitalización,
automatización, en robótica, sostenibilidad, simulación avanzada, inteligencia artificial, impresión 3D, entre otras disciplinas. Ahí tenemos que reforzar, ¿sí? Poner las manos a desarrollar estos puntos de los cuales carecemos. ¿Qué buscamos con eso? Si logramos esto, pues podemos tener una buena salud ocupacional, un bienestar social y económicos, empleos bien remunerados. Ahí hay un dato, nosotros tenemos como industria automotriz alrededor, ¿sí?, a datos del 2017, como $4 por hora, mientras otros países emergentes como el nuestro, como la República Checa, por ejemplo, es de $11 por hora. Entonces ahí también estamos desfasados, tenemos que ir de la mano buscando empleos bien remunerados, el desarrollo propio del país y la sostenibilidad, entre otros. ¿Sí? Es fundamental también, ¿sí?, que le entremos a la investigación y al desarrollo. ¿Sí? El gobierno, conjunto con la iniciativa privada, la academia, ¿sí?, debe entrarle a la investigación y desarrollo. Y como dije inicialmente, ¿sí?, la academia también debe estar preparada para arremangarse las mangas, dejar la zona de confort, ¿sí?, e ir a apoyar. Les aseguro que las becas del Sistema Nacional de Investigadores son mínimas comparado con lo que se puede lograr, pero hay que entrarle. Para eso nos preparamos también, ¿sí? En el juramento que voy a poner al último hay un compromiso social, ¿sí?, antes que el propio, ¿sí? Entonces, además somos de los primeros productores de acero en América Latina, ¿sí? La cuarta transformación de la infraestructura mexicana, obras como la refinería de Dos Bocas, como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, el de Cancún, y todo, pues han requerido de acero, ¿sí? Actualmente, el gobierno actual se ha comprometido a construir 2,000 kilómetros de vías ferroviarias para aumentar la infraestructura de transporte en el país, tanto de la gente como de carga, ¿sí? Y la creación de 1 millón de viviendas, ¿sí? Estamos metidos en el tema y que ahora, ya llegaron los, ¿verdad? Ya llegó Trump. ¿Qué va a pasar con ese tratado? Yo pienso que tenemos que sentarnos y negociar, ¿verdad? Creo que tenemos las competencias, sí, suficientes como para llegar a un acuerdo que convenga a las partes. Tenemos que ir hacia energías limpias, hacia la producción sostenible, hacia procesos sostenibles, ¿sí?, con todas las herramientas tecnológicas que están al alcance de nosotros. Los retos: tenemos un reto, la cadena y suministro, vías de transporte, ¿sí?, para que los productos, ¿sí?, las materias primas lleguen a tiempo al lugar donde se van a procesar, y para que los productos sean transportados al cliente en tiempo y forma. ¿Sí? Dependemos, ¿sí?, los insumos estamos dependientes, como le dije, tenemos poca cantidad de carbón coquizable, ¿sí?, y todavía tenemos un fuerte trecho con los altos hornos. Tenemos la competencia internacional, ¿sí?, que alguna es desleal, dumping, ¿verdad?, que también, si entra acero chino por acá más barato, pues algún comprador pues prefiere el chino, ¿verdad? Entonces todo eso son los retos que tenemos que solventar. Problemas ambientales, se requiere una alta inversión inicial, ¿sí? Tenemos también una inercia
que hemos venido arrastrando, que por lo tanto es una resistencia al cambio, una interoperabilidad, ¿sí?, de acoplamiento de las tecnologías antiguas con las modernas. Hay obsolescencia también de equipos y falta de digitalización. Hay escasez de mano de obra calificada. Aquí los compañeros no me van a dejar mentir, ¿sí? Porque se han retirado trabajos muy experimentados, ¿sí?, con todo un know-how que no ha podido ser transferido a las nuevas generaciones. Eso es grave, muy grave, ¿sí? Las cartas de reemplazo tienen que ser planeadas a todos los niveles, ¿sí? Hay un desajuste entre demanda y oferta de habilidades, también lo que decía, ¿verdad? O sea, los salarios deben estar a la par con la responsabilidad y con el impacto que se tiene en la cadena de valor de las empresas. Tenemos una alta demanda de energía y costos de producción, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que seguir buscando la forma de hacer o producir energía, ¿sí?, de fuentes renovables, ¿sí? Evidentemente tenemos que apoyarlo con lo que tenemos, porque ese medio peso, ¿verdad?, lo tenemos que sacar de alguna parte, ¿ok? Eso conlleva que tenemos una alta dependencia de combustibles fósiles y una eficiencia energética limitada, ¿sí? El PIB estadounidense es prácticamente 7 veces más que el PIB mexicano. Y la producción de energía de ellos también, en ese orden. O sea, tenemos que tratar de acortar ese camino, esa brecha. También hay retos en la capacitación, ¿sí?, y en las condiciones laborales. Nosotros debemos pensar primeramente en las plantas, ¿en qué? En la seguridad del trabajador, de los empleados que trabajan en esta industria. Desgraciadamente, cuando ocurre un accidente en este tipo de plantas, normalmente son anticapacitantes, o son capacitantes, o bien a veces son fatales, ¿verdad? Entonces, eso se tiene que observar, ¿sí? Las condiciones laborales, ¿verdad? También el medio ambiente, las salariales, como dije anteriormente, entre otras cosas principales. Entonces, esto recae, ¿verdad? Y también necesitamos lana, ¿verdad?, e incentivos. Tenemos que hacer un team, un grupo de trabajo, gobierno, iniciativa privada, academia y todo lo que esté al alcance para poder darle un empujón a nuestra industria siderúrgica. Y aquí quise poner esto a manera de ejemplo de que nosotros tenemos en nuestro juramento de ética profesional cuando nos titulamos, y puse dos, los TEC nacionales de México y la del TEC de Monterrey. Y si pueden ver, pues son muy similares, ¿sí? Que dicen, entre otros, preferir el servicio, ¿sí?, al provecho, ¿sí? El honor y la calidad de la profesión a la ventaja personal, ¿sí? El bien público a toda consideración. Trabajar de acuerdo con las leyes propias de la humanidad, ¿sí? ¿Y qué dice aquí en el TEC de Monterrey? También, personas hay que tratarlas con respeto, no discriminarlas, ¿sí? Actuar de forma íntegra y honesta, ¿sí? Proteger el medio ambiente. Entonces, estos puntos realmente están en nuestros códigos de las profesiones, ¿no? Y esto no aplica nada más para mecánicos, ¿verdad? Aplica para todas las carreras. Y entonces, pero parece ser que una vez que salimos de la escuela, como que eso se nos olvida.
Entonces, yo creo que, como dijo el ingeniero Hugo Solís la semana pasada, CEO de Ternium, aquí, dijo, la siderurgia, ¿sí?, es algo apasionante. Y es cierto, es apasionante, ¿sí? Cuando uno entra y se enamora de ella, ya no sale. Entonces, eso también yo creo que deben de llevarlo en cuenta, jóvenes, ¿sí? Porque no se les olvide del compromiso adquirido. Ya fueron apoyados por el gobierno, ¿verdad? Estamos en una institución pública, ¿sí? ¿Saben cuánto cuesta un semestre en el TEC de Monterrey? ¿Cuánto cuesta aquí un semestre? Tenemos infraestructura, tenemos maestros, tenemos la parte física, ¿sí? Si hay deficiencias, trabajemos para mejorarlas. Se vale la crítica y la autocrítica, ¿sí? Pero veamos hacia el bien común, ¿sí? Y me voy a retirar diciendo Didi Diushi Giraji, ¿sí? Yo vengo de Ciudad de Ixtepec, Oaxaca, y nací. Ahí se habla el zapoteco ismeño, y lo que dice que hay que agradecer todos los días, ¿verdad? Y lo demás, pues, algunos gracias en diferentes idiomas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor José Luis. Ahora le vamos a ceder la palabra a los asistentes por si alguno tiene alguna pregunta. Mi compañero les va a estar entregando un micrófono.